Bienvenidos al curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 15. En la sesión anterior habíamos hablado acerca del impuesto general a las ventas o impuesto a las ventas, como propiamente debemos tratar el tema desde el punto de vista teórico. Y el impuesto a las ventas, ¿no?, que es una modalidad que tiene el Estado de poder gravar las ventas que se producen en la economía de un país con la finalidad de recaudar impuestos, generan u ocasionan una serie de efectos que pueden ser en algunos casos perniciosos para la propia economía y o para los propios productores o vendedores y o consumidores que también operan en el mercado. El impuesto y otras distorsiones que vamos a analizar posteriormente en las clases posteriores es una de las tantas variables de corte del ámbito de la política económica que un Estado puede utilizar con la finalidad de poder regular determinados aspectos del mercado. En esta oportunidad vamos a analizar otras variables que también son parte de la canasta de variables que suele utilizar un Estado para definir su política económica. Vamos a ver en este momento los aspectos relacionados a lo que vendría a ser una subvención o un subsidio. Una subvención es un aporte del Estado a una empresa o grupo de empresas, visto desde el punto de vista sectorial, con el propósito de estimular su o sus niveles de producción y o ventas de productos que se consideren estratégicos, ya sea desde el punto de vista económico, comercial o social. Así como un impuesto es visto como una extracción directa del Estado, aparte de los ingresos de una empresa, una subvención es vista como una aportación indirecta a los ingresos de una empresa y que no necesariamente implica una transferencia de dinero, como es el caso de un impuesto, ya que se puede aplicar mediante créditos preferenciales, rebajas arancelarias, reducciones impositivas, etc. Los efectos, sin embargo, que se pretenden lograr con una subvención se pueden cuantificar y obtener su equivalencia monetaria para fines de análisis económico sobre, en primer lugar, las posibilidades de su aplicación en términos de costo para el Estado y, por otro lado, los resultados de su retorno en términos de beneficio para el sector involucrado y o la economía en general. Expresado de otra manera, al aplicar una subvención, siempre ha de estar presente para el Estado la relación costo-beneficio que se genere. ¿Cuáles son los efectos de una subvención sobre las ventas? Una subvención puede analizarse de una manera similar a un impuesto. De hecho, puede considerarse como un impuesto negativo. Pero, a diferencia de un impuesto, con una subvención el precio de los vendedores P sub B es mayor al precio de los compradores P sub C, y la diferencia entre los dos es la cuantía de la subvención. El efecto que genera una subvención en la cantidad ofrecida y demandada es exactamente contrario al de un impuesto, es decir, la cantidad ofrecida aumenta. En la figura adjunta se puede analizar el efecto de una subvención. Por simplificación explicativa, ha de suponerse que al precio de mercado anterior a la subvención P sub 0, las elasticidades de la oferta y de la demanda son casi iguales. Como consecuencia, el beneficio de la subvención se repartiría casi por igual entre los compradores y los vendedores. Pero, al igual que ocurre con un impuesto, no siempre esto es así. En general, el beneficio de una subvención sería proporcionalmente mayor para los compradores si la elasticidad de la demanda respecto de la elasticidad de la oferta es pequeña, y sería proporcionalmente mayor para los vendedores si la elasticidad de la demanda respecto de la elasticidad de la oferta es grande. Otra variable que también es importante conocer como parte de la política económica de un Estado en un país está relacionado con las cuotas de producción. ¿Qué es una cuota de producción y qué efectos genera sobre la economía una cuota de producción? Vamos a ver en esta oportunidad los aspectos más resaltantes de lo que implica una cuota de producción.
Una cuota de producción y o venta es un instrumento de política económica que el Estado puede utilizar para regular los productos en un mercado en cantidad o variedad. La consecuencia inmediata de una cuota sería la restricción de la producción y o la restricción de la venta, dependiendo de dónde pretenda el Estado poner el énfasis. En general, y bajo los principios del mercado, se podría considerar un caso de restricción de oferta, ya sea que ésta sea sobre la producción o sobre la venta. Se sabe, por lo estudiado anteriormente, que cuando la oferta se restringe, es decir, disminuye, ello genera una subida del precio del mercado por efecto del desplazamiento de la curva de oferta. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que bajo la aplicación de una cuota, la subida del precio de mercado no es por un efecto de desplazamiento, sino más bien por un efecto de desdoblamiento de la curva de oferta. Expresado de otra manera, la curva de oferta se quiebra en el nivel de producción y o venta que define la cuota, en el caso de la figura, el punto Q1. Y mueve el punto de equilibrio, es decir, el punto donde se intersectan la curva de oferta y la curva de demanda, hacia arriba y el precio hacia P1. ¿Qué otros efectos se pueden generar como resultado de la aplicación de una cuota de producción? La figura junta muestra los efectos de una cuota de producción, adicionales a lo que hemos visto anteriormente. Originalmente la cantidad de equilibrio del mercado es Q0, pero el Estado restringe la cantidad ofrecida a Q1 y por lo tanto la curva de oferta se dobla en Q1 y se convierte en O1. El excedente del consumidor se reduce en el rectángulo A que está señalado en la figura, es decir, los consumidores pagan un precio más alto, más el triángulo B, es decir, a este precio más alto, algunos consumidores ya no compran el producto. Los productores ganan el rectángulo A vendiendo a un precio más alto, pero pierden el triángulo C porque ahora producen y venden Q1 en lugar de Q0. El resultado final es que se genera una pérdida de excedente o bienestar tanto para los consumidores como para los productores y o vendedores, representado por el triángulo B y C. Otra variable que también se suele estudiar bastante dentro de la política económica de un Estado está relacionado con los aranceles. Vamos a ver en esta oportunidad qué implica un arancel y qué efectos se pueden generar como consecuencia de ello. Los aspectos de un arancel tienen que ver con la forma como estos se van a aplicar sobre las importaciones que un país realiza. Las importaciones que realiza un país son consecuencia de que la demanda del mercado interno supera a la oferta interna y genera un déficit de abastecimiento que debe cubrirse con oferta externa. En muchos países de tendencia liberal, para el Estado esto puede ser una solución al desabastecimiento de los productos en el mercado interno. Pero en algunos países de tendencia conservadora, esto puede ser un problema para la industria interna y la producción nacional. Los países de tendencia conservadora suelen ser más proclives a la protección del mercado interno y pueden aplicar instrumentos de regulación a las importaciones. Desde ese punto de vista, un arancel es un gravamen que el Estado aplica a los productos importados, ya sea para restringir su comercialización o para generar ingresos adicionales a la caja fiscal. Cuando el Estado opta por la primera situación, se dice que aplica una política proteccionista. Cuando el Estado opta por la segunda situación, se dice que aplica una política recaudatoria. Bajo cualquiera de las dos situaciones, el resultado de la aplicación de un arancel a los productos importados será su encarecimiento en el mercado interno. Es decir, se tendrá ahora un nuevo precio distinto al cual se tenía antes de la aplicación del arancel. Un precio al cual le llamaremos P sub A, es decir, precio con arancel. ¿Cuáles serían los efectos de un arancel? En condiciones de libre comercio sin arancel, el precio en el mercado interno P sub I
debería ser igual al precio en el mercado externo, precio mundial o P sub M. Es decir, P sub I igual a P sub M, y las importaciones deberían ser en una cantidad igual al desabastecimiento que se genera. Es decir, la diferencia entre Q sub D menos Q sub O. Recuérdese que Q sub D representa la cantidad por el lado de la demanda y Q sub O la cantidad por el lado de la oferta. Si el Estado aplica un arancel sobre las importaciones de A soles por unidad, el precio subiría a P sub A, el precio más el arancel. La producción interna, es decir, la oferta interna, aumentaría a Q sub O sub A y la demanda interna disminuiría a Q sub D sub A. Además, también podemos tener lo siguiente. Tal como muestra la figura adjunta, se puede observar otros efectos que genera un arancel, en este caso relacionados a los excedentes del consumidor y los excedentes del productor. El arancel genera una variación negativa del excedente del consumidor expresada por, tal como vemos en la expresión, variación del excedente del consumidor igual a menos A, menos B, menos C, menos D. Y una variación positiva del excedente del productor expresada por variación de EP igual a más A. Adicionalmente, el arancel le permite al Estado recaudar ingresos iguales al arancel multiplicado por la cantidad de importaciones, representado en este caso por el rectángulo D. La variación total del excedente económico, es decir, la suma de la variación del excedente del consumidor más la variación del excedente del productor más los ingresos del Estado, sería finalmente menos A, menos B, menos C, menos D, más A, más D, igual a menos B, menos C. Como resultado final, los triángulos B y C representarían la pérdida total de excedente económico o bienestar generada por la restricción de las importaciones por aplicación de un arancel. B representaría la pérdida generada por el exceso de producción interna y C representaría la pérdida generada por el bajo nivel de demanda interna.